Estamos con Esther Almarcha, ella es la directora del curso que hoy se clausura en este convento de San José en Malagón, un curso bajo el título de Santa Teresa y su tiempo. Esther, dinos un poco el contexto de cómo se origina este curso. Bueno, es un curso de verano que depende de la Universidad de Castilla-La Mancha, lo organiza el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, que es una entidad de investigación dentro de la universidad, y este es el segundo curso que dedicamos a Santa Teresa. El año pasado lo hicimos en Villanueva de la Jara, que también es fundación de la Santa, y en este caso nos hemos desplazado aquí a Malagón para hacer la sesión de este año. Es un curso con el cual pretendemos reflexionar sobre la imagen de Teresa de Jesús, una persona muy poliédrica en cuanto a la cantidad de circunstancias que podemos analizar en torno a ellas. Se ha abordado desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista del arte de su época, de cómo define lo que deben ser sus fundaciones, desde el punto de vista de la literatura y desde el punto de vista de la santa como un personaje que es hija de su tiempo, pero sobre todo que le está dentro de lo que es un discurso de religiosidad. Junto con estas conferencias tuvimos ayer el honor de tener aquí el oratorio que se hizo por parte del coro de la Catedral de Cuenca para utilizando la poesía de Santa Teresa, que fue verdaderamente un momento maravilloso poderlo disfrutar en una iglesia como es esta y con los versos de la Santa, ¿no? Y en estos momentos lo que estamos haciendo es la clausura, pero es una clausura un poco especial porque estamos visitando el convento de San José y se está en estos momentos explicando el arte de esta magnífica iglesia. Bueno, imagino que este convento, por lo que sabemos, no se puede visitar a lo largo del año. Este año, al ser el centenario de Santa Teresa, pues sí que se puede visitar, incluso visitas guiadas, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco cómo se ha organizado. Normalmente este espacio de la iglesia, porque es un convento de monjas de clausura, que lo observan la clausura muy estrictamente, solo se podía acceder a él en el momento de celebraciones religiosas, pero no se podía acceder para visitas de carácter turístico. Con ocasión del quinto centenario, a nivel nacional, se ha montado toda una serie de eventos que vincula a todas las 17 fundaciones de Santa Teresa, y esta es una de las fundaciones más importantes, es la tercera fundación que hace, la narra en su libro de las fundaciones, y además es una fundación especial porque la Santa pasó por aquí muchas veces camino de otros sitios, como por ejemplo de aquí partió para hacer otra de las fundaciones que hizo en Castilla-La Mancha actual, que es la de Villanueva de la Jara. Entonces, con ocasión de esto se ha montado una sociedad que se llama Quinto Centenario, y por esta situación pues se puede visitar la iglesia y también el espacio teresiano que se ha montado aquí en Malagón, y por tanto pues yo creo que es una oportunidad de ver esta iglesia, que es espectacular desde el punto de vista del patrimonio que aglutina, y también por eso un hecho importante, este convento es en el que se plasma lo que considera Santa Teresa que debe ser un convento, porque los demás son adaptaciones de edificios previos y aquí se hace es nuevo, y por tanto pues es un caso singular. Se empezó desde cero, ¿no? ¿Y qué características son esas que le hacen? Bueno, pues la Santa lo que hablaba era que tenía que ser muy humilde, tenía que ser muy funcional y que no tenía que tener esas riquezas que tenían otros monasterios de su época, ¿no? Lo que pasa es que el paso del tiempo ha hecho que se transforme sobre todo la iglesia. La iglesia ahora mismo es una iglesia que tiene una transformación barroca muy importante, pero que eso no le desmerece, pero indudablemente los planteamientos de Santa Teresa eran de muchísima más sobriedad que lo que hay en el momento en la iglesia. Cuéntanos un poco la iconografía que podemos encontrar ahora mismo a tus espaldas. ¿Tiene alguna peculiaridad, algo que antes no estaba, que ahora sí se está poniendo el acento en...? Bueno, es un monasterio que, como podríamos decir, que cumple perfectamente las normas que se establece por parte de la Orden Carmelita en la definición de Santa Teresa, y lo que corresponde es una iconografía que está relacionada directamente con aquellos elementos que se ponen en valor especialmente, pues los santos que corresponden a la Orden. El retablo es espectacular porque es lo que nosotros en el mundo de la historia del arte ya hablamos de un retablo 3 veces trinitario, es decir, que aparecen las 3 Trinidades en este momento que coincide porque en pocos días es el Día de la Virgen del Carmen, que es una advocación con la cual se vincula mucho a las carmelitas. Pues tenemos a la imagen fuera de su altar y preparada para las novenas, y por tanto pues es un momento un poco especial porque se puede ver la imagen antes de que procesione, y bueno, pues es singular.
Volviendo un poco a, bueno, a la esencia de las conferencias, ¿en qué han consistido? ¿Cuáles han sido bueno, pues los pasos a seguir, de lo que se ha hablado, quiénes las han impartido? Vale. Bueno, pues las conferencias, lo que, como comentaba anteriormente, lo que se pretendía era dar diferentes imágenes sobre el personaje, y empezaban por una conferencia impartida por el profesor José Carlos Bizuete, que es profesor especializado en Historia de la Iglesia, es un profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha en la Facultad de Humanidades de Toledo, y lo que estuvo hablándonos es de la importancia de la reforma, lo que suponía la reforma de Santa Teresa con respecto a su tiempo, lo que quería poner un poco orden en lo que era la vida monástica en el mundo de las mujeres. Impuso desde el principio la clausura, aunque luego se ratificó por el Papa, porque consideraba que era lo que correspondía, porque se tenían que dedicar a rezar y acercarse a Dios. Entonces, pues eso es una primera conferencia. Una segunda conferencia está relacionada con la literatura. Santa Teresa fue una mujer que escribió muchísimo a lo largo de su vida, porque tenía que dejar constancia de lo que hacía, tanto porque se lo demandaban sus confesores como porque ella necesitaba comunicarse con sus hermanas. Entonces tenemos el libro de las fundaciones, tenemos las cartas, es decir, tenemos mucho material, poesía, y bueno, pues se ha analizado ese mundo literario, cómo en realidad Santa Teresa responde a unos modelos que hay en ese momento. Es una mujer que no sabía leer latín, que era la lengua culta, por decirlo de alguna manera, y escribe para sus hermanas en castellano. Es la lengua española, es cuando se está definiendo la escritura en español. Era una mujer que desde pequeña había estado apasionada por las novelas de caballería, los cancioneros del momento, y eso se refleja en cómo organiza sus escritos. Entonces eso lo ha llevado adelante la profesora María Rubio, especialista en teoría de la literatura de la Universidad de Castilla-La Mancha, y yo creo que ha dado una visión un poco rara, porque claro, cuando nos enfrentamos a los escritos de Santa Teresa pensamos que todo es novedoso. Entonces, no, la poesía, por ejemplo, recoge partes de los cancioneros, de los villancicos, y era una forma de memorizar cosas y facilitarlo a sus hermanas como una manera de ocio, pero también de doctrina, ¿no? Luego hemos analizado la iconografía tipo de los conventos de carmelitas, que nace en relación con la creación de las órdenes religiosas y la vinculación de las órdenes religiosas de carmelitas, tanto masculinos como femeninos. Y pues la profesora Elena Sáenz Magaña, especialista en iconografía cristiana, ha llevado ese estudio con la figura de San Elías, la Virgen del Carmen, el Monte Carmelo, que van definiendo los elementos que constituyen las imágenes que vemos vinculadas al ámbito carmelitano. También hemos abordado lo que es la definición de los monasterios, de los conventos y conventos de esa época, por los arquitectos más importantes o con un reaprovechamiento. El caso de Malagón es especial, como comentábamos antes, porque es un edificio que se inicia desde cero, y lo hace uno de los arquitectos más importantes de ese momento, que es Nicolás Vergara el Mozo. Conocemos el proyecto, en el cual es una iglesia de gran sencillez, lo que se llama una iglesia cajón, es decir, de una única nave, y al lado un claustro en torno al cual se ponen las dependencias, y ya no más, pero todo ello dentro de un espacio muy grande, acotado con una muralla, para alejarse de lo que es la vida, porque tenían que orar y hacían su vida conventual dentro, en clausura. En eso esa conferencia la ha llevado adelante el profesor Enrique Herrera Maldonado, especialista en arquitectura del Renacimiento y del Barroco en la provincia de Ciudad Real, y por tanto pues ha sido una conferencia especialmente interesante. Después hemos abordado la figura de Santa Teresa como un personaje de fe, y cómo se transmite esa fe y cómo lo podemos traslucir y conocer a través de todos sus escritos, y lo ha llevado adelante en la conferencia de Silverio Galvardón, que es archivero de Villanueva de la Jara, un gran conocedor de la orden, porque en Villanueva de la Jara hay otro monasterio. Y finalmente la conferencia final ha sido por Francisco del Campo, que en estos momentos está enfermo, pero que es el conocedor por excelencia del monasterio de San José, y que nos han leído sus escritos, y que ha hecho una reflexión muy interesante de los elementos, diríamos, las controversias que están en la vida de Santa Teresa, desde su relación con el mundo de la Inquisición, cómo tiene el temor de la persecución, de sus posibles
antepasados judíos, que está más que comprobado, etcétera, etcétera. Y por tanto yo creo que ha sido un colofón muy interesante en cuanto al discurso. Ahora yo creo que visitar exactamente el edificio y conocer todo, pues ya es un buen cierre. Bueno, ha sido un amplio abanico de contenidos el que se ha abordado durante las conferencias. Hoy se clausura, hacemos balance, ¿cómo ha sido el índice de participación, los alumnos? Bueno, en realidad estamos muy satisfechos porque los alumnos han hecho un seguimiento muy pormenorizado de las conferencias, han participado en los coloquios se han prolongado mucho más, ha habido muchas preguntas y eso siempre satisface porque no ha sido tener oyentes pasivos, sino oyentes que participan y aportan, porque con las reflexiones muchas veces por el conocimiento o por el desconocimiento pues siempre te plantean cosas, ¿no? Y además, sobre todo para nosotros es importante porque la idea es publicar las conferencias del año pasado y de las de estas, y esas llamadas de atención de esos oyentes que se enfrentan casi algunos de ellos con espíritu virginal al tema, pues te hacen reflexionar y yo creo que eso es muy importante siempre. Esther, ¿nos podrías avanzar si va a haber algún acto, alguna iniciativa en torno a ese 5º centenario de Santa Teresa, en torno a ella próximamente? En realidad, en torno al 5º centenario hay casi todos los días algo, ¿no? Por ejemplo, el coro de la Catedral de Cuenca, que ayer cantaba aquí, va a visitar los espacios teresianos de Castilla-La Mancha para presentar ese oratorio, que es casi una primicia, porque solo se había cantado 2 veces con anterioridad a venir aquí. Se había cantado cuando se estrenó en los años 80 por el centenario del fallecimiento de la Santa. Se cantó el otro día en la Catedral de Cuenca y el tercer sitio ha sido aquí. Y además, verdaderamente fue una situación apasionante. Las monjas lo disfrutaron desde el coro y bueno, hablaba con ellas hace un rato y les encantó, ¿no? Porque claro, oír en un espacio teresiano las poesías de Santa Teresa cantada por un coro, pues verdaderamente es un momento eso. Entonces ese coro, por ejemplo, va a itinerar. Se hicieron muchas festividades en torno al 28 de marzo, que es la fecha de nacimiento de la Santa, y luego a lo largo de toda España hay muchos actos. Por ejemplo, la Fundación Edades del Hombre, que todos los años hace exposiciones monográficas del patrimonio de Castilla y León, este año ha dedicado a la Santa con 2 sedes en 2 sitios emblemáticos para la Santa, que son Ávila y Alba de Tormes. Y cuando llegue la festividad de Santa Teresa el 15 de octubre, que se cierra el centenario, porque no olvidemos que es un año jubilar declarado por el Papa en todas las sedes, e incluso si se visitan una serie de monasterios hay como una guía de peregrinaje que se llama Huellas, y finalmente te dan esa carta de peregrinación y de júbilo, ¿no? Pues en el 15 de octubre, que terminan estos actos, pues ya se puede decir que culminan todo lo que es la celebración. Aunque yo he de ser sincera, yo no me gustan nada los aniversarios, porque creo que aquellos elementos importantes de nuestra cultura, y en el caso de Castilla-La Mancha normalmente no los valoramos o los desconocemos, las cosas no pueden ser solo un año que luego se olviden. Ya el año pasado tuvimos el Greco y ya nos hemos olvidado del Greco. Hace algunos años tuvimos mucho Quijote, pero este año también estamos en año Quijote y tenemos poco, ¿no? Entonces movernos por aniversarios nos hace que saturemos y que el conocimiento sea a trompicones cuando tiene que haber más continuidad. Yo lo que veo que bueno, es una oportunidad, porque aquí no se podría acceder nada más que en un momento de celebración litúrgica y no se puede visualizar como nos gustaría. Todos hemos pasado alguna vez a una iglesia cuando está la misa y bueno, no lo puedes verlo en ese momento, pues yo creo, y con una explicación, pues es una ventaja, pero hay que intentar conocer todos los días y no por aniversarios. Pues Esther, con esta reivindicación de apuesta por la cultura nos despedimos. Muchísimas gracias por atendernos. Esther Almarcha, directora del curso Santa Teresa y su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.